Mayo comunista, repartiendo la miseria en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Los informes detallados sobre las carestías y los planes irreales para un festival comunista reflejan el estado catastrófico que ha producido el castrismo. Siempre he planteado, y me parece oportuno repetirlo ahora, que una de las labores más difíciles que puede afrontarse es la de repartir la miseria. Es precisamente esa la tarea ingratísima en la que está enfrascado ahora mismo el régimen castrista. Y parece justo que, más allá de nuestra inconformidad con sus políticas, reconozcamos la enormidad de ese trabajo de romanos. Pero que seamos claros, ellos mismos nos llevaron al estado en el que nos encontramos ahora. Y también resulta oportuno introducir una matiz importantísima. La miseria que impera en la calamitosa Cuba de hoy no es, como todos sabemos, el fruto de una guerra o una catástrofe natural destructiva. Se trata, por el contrario, del resultado inevitable de las políticas arbitrarias, aún más antinaturales que erróneas, impuestas durante años por las autoridades de La Habana, por el régimen cubano. Desde la misma trepa al poder de enero de 1959, empezaron a adoptarse medidas cuyo efecto directo era destruir de manera sistemática cualquier incentivo para trabajar más y mejor. En ese contexto, no debe extrañarnos que, en la misma medida en que ha disminuido el apoyo vital del valedor extranjero de turno, la Unión Soviética, Venezuela, por ejemplo, ha ido deteriorándose la situación del país, hasta llegar a la catástrofe actual. Como parte integrante del estado miserable en que se encuentra la Cuba de hoy, en nuestra televisión se suceden las informaciones y reportajes sobre facetas diversas de la triste realidad imperante. Por ejemplo, los noticieros se han convertido en una sección fija de información que de manera cotidiana brinda Lázaro Guerra Hernández sobre las perspectivas de la generación energética. El referido ingeniero, quien se desempeña como director técnico de la Unión Eléctrica UNE, nos ofrece todos los santos días de Dios un inventario pormenorizado de las distintas calamidades que sufren las plantas generadoras del país, como si se tratase de una loca carrera de relevos. El anuncio de cada reingreso en la red nacional del bloque generador inactivo de turno significa solo el prólogo para la rotura del que le sigue en orden. A veces uno se pregunta, ¿y qué sentido puede tener ese inventario perpetuo de desgracias y calamidades? El objetivo es convencer al cubano de a pie de una cosa: el permanente desvelo del gobierno por el bienestar de su pueblo. Los apagones podrán ser continuos e irritantes, pero si ellos se producen, no es porque los mayimbes del Palacio de la Revolución dejen de prestar atención a esos cortes de la energía. Todo lo contrario, el desvelo que estos le ocasionan es permanente. Nótese el sarcasmo en mis palabras. Ahora, en días recientes, a esa calamidad se ha unido otra, que también he encontrado acogida preferente en los noticieros televisivos: la inestabilidad en el suministro de gas licuado. La escasez de ese otro producto vital ha dado pie a reportajes e informes exhaustivos sobre el arribo de un barco a Santiago de Cuba. También a los maratones laborales escenificados por los trabajadores del sector para hacer llegar los codiciados balones hasta los consumidores. Se habla de la demora en el arribo del buque con el medio de coacción en falta, pero no se ofrecen más detalles. Se menciona el bloqueo de Estados Unidos. Con esto se sugiere que la carencia del dichoso gas pueda deberse a una criminal prohibición del gran país del norte. Lo que no se dice es que en todo el mundo hay comerciantes en la mejor disposición de suministrar ese combustible, siempre que se les pague, claro. Pero si no hay dinero para hacerlo, si no existen divisas para pagarlo, no cabe esperar que colaboren. Y yo les pregunto, ¿culpa de quién es esto? ¿Quién está a la cabeza de este país comunista? En cualquier país normal,
Como en la Cuba de antaño, por ejemplo, el conseguir una balita de gas no representaba el menor problema. De hecho, no era necesario ni ir a comprarla. Bastaba llamar por teléfono para que un carrero la trajese a domicilio. Pese a la anarquía de la producción de la que hablan los manuales del marxismo-leninista, todos los factores se conjugaban para satisfacer las necesidades del consumidor. El importador programaba los arribos para que el combustible no faltase. Pese a ello, contaba con una reserva con la cual hacer frente a cualquier eventualidad. Lo mismo cabe decir de las compañías dedicadas directamente a suministrar los balones a los usuarios. En la Cuba castrista, por el contrario, y a pesar de la tan publicitada planificación socialista, imperan la carestía y el desabastecimiento. Es noticia, y por eso le dan por televisión, que un consumidor recibe el gas que necesita, aunque sea tarde y mal. En el interín, los comunistas caribeños se preparan para este viernes 5 de mayo, que obviamente no es el día primero, pero que para ellos sí lo es, porque decidieron traspasar para esa fecha la celebración del Día Internacional de los Trabajadores. La víspera, el jueves, la televisión cubana centró su labor de agitación y propaganda a la aludida conmemoración, habiendo muchas otras cosas más importantes. Este día no es para celebrar, señores. Cuba no puede celebrar en el estado en que se encuentra. Desde las distintas provincias, los corresponsales y los dirigentes de la central sindical oficialista se consagraron a brindar versiones tendenciosas de lo que el pueblo cubano podría esperar para este día. Algunos, más comedidos o menos descarados es la palabra, evitaron adelantar cifras de la participación popular planificada para el viernes, para este viernes. Pero es mi deber y debo insistir en algo obvio. Todas las personas que asistan, la cantidad de personas que asistan, esas cifras exageradas y aún demenciales que sacará a la luz el día siguiente el régimen, no responden a la asistencia que de verdad se haya producido hoy en una u otra localidad. En absoluto. Ellas obedecen solo a los planes arbitrarios que, completamente de espaldas a los verdaderos sentimientos populares, han trazado en sus despachos refrigerados los barrigones que dicen representar al sufrido pueblo cubano, quienes no vacilan en inflar las cifras sin importarles el descrédito y la fabulación en las que incurran ellos mismos y el régimen al que representan. Todo lo que he mencionado en este trabajo, en este video, son manifestaciones diversas de una misma y miserable realidad. La situación catastrófica en que las políticas cerradas del régimen han metido a Cuba se refleja. Los mismos en reportajes e informaciones sobre las innumerables carestías que sufre el ciudadano de a pie, que en los planes irreales que trazan y anuncian los incondicionales del castrismo, esto no existe. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.